Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el Padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Manzano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues esta semana es una semana muy interesante, con mucho trabajito. Este es el mes más interesante en relación a María, ¿verdad? Como madre, y pues estamos, ahora sí que dicen en la tele que vamos a echar madres buenas, madres santísimas, madres abnegadas, y vamos a celebrarlas. Creo que vale la pena desde nuestro corazón mandarles un saludo a todas las madres, anticipado, porque pues este domingo están celebrando su día. Próximo domingo, Día de las Mamás, así que pues la iglesia el día domingo, la intención principal por ellas, vivas y difuntas, por supuesto. Y pues nos da mucho gusto que nos estén escuchando el día de hoy en el 800 AM, y estamos en el teléfono 608-3652, por si usted nos quiere llamar, 608-3652. Por supuesto también Manzano está en el Face, donde tiene muchos seguidores, su servidor también en el Twitter. Y pues el tema de este jueves es un tema fundamental dentro de todo católico. Y digo fundamental porque además de lo que es el tema de la iglesia que es una, indudablemente, a Jesús le gusta la unidad, y si Jesús ama la unidad, esto quiere decir que Él formó una sola iglesia, no 2, ni 3, ni 5, ni 1000, sino una hace relación a la unidad. Incluso muy bella aquella oración que hizo el Señor, donde le decía a su Padre, ¿verdad? Padre, te voy a pedir por todos los que van a creer en mí, para que sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, suplicándole a Dios Padre por la unidad. Él ama la unidad. Y por supuesto, el hecho de que a alguien se le ocurra poner un templo por ahí, porque tuvo un sueño, el abrir alguna denominación cristiana, pues perturba la unidad de los creyentes en Cristo Jesús, está perturbando, y eso indudablemente no es bueno para la unidad, sino todo lo contrario. Hay más dispersión, hay menos unidad. Y dentro de ese tema de la iglesia, pues también hay otro que es fundamental, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, donde vamos a reafirmar, ¿verdad?, que los católicos somos cristianos, que es algo que debe quedar clarísimo. El católico es un cristiano, porque todavía muchos católicos que no se han formado, muchos católicos que están en este proceso, todavía no les cae el 20 de que el católico es un cristiano. De hecho, pues la religión se debe a una deidad. Sí. Y Jesús es Dios. Y Jesús funda la primera comunidad, la comunidad de los cristianos. Uh-huh. Y entonces, como tal, pues sí, ciertamente la historia nos ha traído muchas separaciones, muchos sectarismos, pero la iglesia que él fundó, pues ciertamente la iglesia católica. Hay documentos que nos sustentan
nos sustentan en ese sentido, la certeza de que la religión católica, una religión universal para todos, y pues valdría la pena ver primero que nada, porque sí, definitivamente muchas veces preguntamos y me dicen a mí, ¿qué religión es? Cristiano. Ah, sí, ¿a qué templo va? ¿A qué culto va? No, la Iglesia Católica. Ah, caray, pues no, que es cristiano. Así es. Viene la confusión, ¿verdad? Nosotros somos católicos y somos cristianos. Así es. Incluso la pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué eres, católico o cristiano? Es una pregunta que está mal hecha. Y más, es peor todavía aquel que la contesta, ¿verdad? No, soy católico, ¿verdad? Peor. ¿Por qué? Porque me parece a mí que la primera respuesta a esa pregunta es de rectificación. La primera respuesta es, oye, tu pregunta está mal planteada, tu pregunta está mal hecha, porque los católicos somos cristianos. Con esa pregunta estás haciendo una diferencia muy grande, como si fuera algo diferente el católico del cristiano, y no es así. El católico es un cristiano. Tu pregunta está mal hecha. Cierto. Sí, esto es algo muy interesante y algo que genera de repente, pues sí, ante la falta de formación, pues nos orilla a confundir nuestras respuestas. La identidad, el sustantivo, el verbo, el sujeto de estar reunidos todos es Cristo. Y por lo mismo, decía en un principio, si Jesús es Dios, es nuestra religión, es nuestra fe centrada en Cristo, la misma que Él nos llama a seguir, ¿verdad? Hay un pasaje, creo, ahorita me lo encuentro, que refiere precisamente para que todos nos reunamos en su nombre, ¿verdad? Entonces ya está dando una, como dicen por aquí, dar la línea, ¿verdad? Nos está orientando que en su nombre nos reunamos y vivamos sus enseñanzas. Segunda de Timoteo 2:2, Lucas capítulo 10 versículo 16, Mateo 28 versículo 19 y Juan capítulo 20 versículo del 19 al 23 hace relación a ese tema que tú acabas de tocar. ¿Los puedes repetir, por favor? Sí, como no, es segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2, Evangelio de San Lucas capítulo 10 versículo 16 y el Evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 19 y el Evangelio de San Juan, que es mi evangelio preferido, que es capítulo 20 versículo del 19 al 23 y muchas citas bíblicas más, por supuesto. Pero aquí hay que dar respuesta también, Manzano. ¿Por qué la palabra católico? O sea, católico, pues ¿qué tiene que ver con el cristianismo? Todo. Católico es una palabra que significa universal. Cierto. Y ese significado de universal pues hace relación a que el católico está en comunión universalmente con otros cristianos. Fíjate qué bonito. Ese es el católico. Por ejemplo, una persona que dijera, oye, defíneme lo que es un católico. Bueno, un católico es una persona que está en comunión universalmente con otros cristianos. Es decir, nosotros católicos tenemos hermanos en la fe en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Francia, Italia, en China, Japón, en todas partes. Sí, fíjate que al pensar en este tema, pues nos invita demasiado a buscar la fundamentación para poder dar respuestas adecuadas que nos ubiquen. El nombre de católica a esta iglesia se le da pues precisamente porque la fundó Jesús, y Jesús nos estaba mandando no solamente
a los conversos de aquellas primeras comunidades, sino precisamente desde un principio estaba contemplado ser universal. Hay un dato muy interesante por ahí de que Constantino es un punto de referencia del término católico. Entonces estamos hablando de muchos siglos atrás de referencia del término católico que ya se encuentra en diferentes documentos históricos. Sí, además este es un término que inmediatamente tiene que hacer relación a lo que es cristiano. El católico hace relación a un creyente en Cristo Jesús, así de sencillo. Es decir, nosotros católicos somos cristianos porque creemos en Jesús. Para nosotros los católicos, pues Jesús es nuestro pastor, es nuestro guía. Para nosotros los católicos, Jesús es nuestro Señor. Para nosotros los católicos, Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros los católicos, Jesús es nuestro Dios. Ahorita después de la pausa, en él. Si gustas, vamos a puntualizar un poquito más, precisamente para encontrar esos elementos de referencia que nos permiten la certidumbre de que los católicos somos cristianos. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Nos puede llamar el 608-3652, 608-3652. Y bueno, los católicos que somos cristianos, es algo que no se nos debe de olvidar nunca. Así que a todas aquellas personas que nos están escuchando en su casita, aquellas personas que nos están escuchando en su auto, que van rumbo a su casa, aquellas personas que están en sus negocios y son católicos, recuerden, ustedes son cristianos. Nadie les puede decir lo contrario. Los católicos creemos en Jesús, lo reconocemos como el Salvador del mundo, lo reconocemos como Dios mismo. Hay una cita de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, que nos dice: y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Y fíjate lo curioso, dice cristianos, no testigos de Jehová. Así es. Esta es una cita muy importante para nosotros los católicos, que no nos confundan en nuestra fe. Nuestra fe es católica y por obligación, por referencia, es cristiana. Sí, y es que aquí tenemos que decir algo muy importante. La espiritualidad de nosotros los católicos está fundamentada en Jesús. Eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. La espiritualidad de nosotros católicos está fundamentada en Jesús. Es decir, todo lo que tenga que ver con Jesús al católico nos tiene que interesar. Porque desgraciadamente a veces hay algunos católicos que se centran mucho en los santos y tienen una devoción tan grande que bueno, pero desgraciadamente algunos sí hacen a un lado a Jesús. Hay otros también, como cosa curiosa, resaltan mucho a nuestra Madre Santísima, qué bueno, pero hacen a un lado a Jesús. Y la espiritualidad del católico tiene que estar muy bien centrada, muy bien equilibrada. Es decir, debemos de dejar bien claro, Manzano, que ante todo para el católico Jesús. Sí, definitivo. Ante todo, así.
2 más 2 es igual a 4. Ante todo, Jesús. Para nosotros los católicos, Jesús es nuestro Dios. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y escuchamos la participación de Javier con algo que nos invoque precisamente a este Señor, Maestro, buen pastor, que es Jesús? Es Jesús que está aquí. Es Jesús llamándote. Es Jesús que está aquí. Ábrele tu corazón. Es Jesús que está aquí. Es Jesús llamándote. Es Jesús que está aquí. Ábrele tu corazón. Es Jesús amándote. Es Jesús sanándote. Es Jesús que está pasando por tu vida. Es Jesús acariciándote. Es Jesús abrazándote. Es Jesús que está pasando junto a ti. Es Jesús. Estamos en www.tjcatólico.com para que también nos pueda sintonizar en la frecuencia de internet. Fíjate que me encuentro con la novedad de que algunas iglesias que se hacen llamar cristianas, como por ejemplo los testigos, se llaman cristianos sin creer en la resurrección corporal de Jesús, ni en su propia divinidad. ¿Qué tal? No, mira, los testigos de Jehová no son cristianos. Debemos de dejar muy claro, son una secta. Así de sencillo, son una secta los testigos de Jehová. Ellos no reconocen a Jesús como Dios. Así de sencillo. Y para ser cristianos, el primer punto fundamental es que reconozcan a Jesús como Dios. Y si ellos no lo reconocen como Dios, definitivamente no son cristianos. Tengo 10 ideas que nos identifican como católicos cristianos. La presencia real de Jesús en la Eucaristía. Esa sería la primera. La consideración de que la misa católica es un sacrificio, tal como lo planteó Jesús. Que hay una jerarquía. De hecho, en un documento que leía, dice, si el obispo no autoriza, no se puede celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque hay un orden de las cosas. El refuerzo de la autoridad del obispo de Roma. Se da el nombre de católica a esta nueva iglesia fundada por Cristo. Se veneran a la Virgen y a los santos. Se reconoce la divinidad de Jesús. Se celebra el Día del Señor en domingo. Se tiene un canon bíblico sustentado totalmente. Y sobre todo, hay un rito ordinario de la misa católica. Elementos que nos hacen reconocer como única, original, distintiva y sobre todo con la certidumbre de que es la verdadera
iglesia fundada por Jesús. Sí, mira, yo creo que si pusiéramos ahorita varios historiadores serios, incluso no creyentes, y les diéramos la tarea de verificar al fundador de los testigos de Jehová, de los evangelistas, de los adventistas, de los nazarenos, etcétera, 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 incluyendo a la Iglesia Católica, fíjate que sería una dinámica muy interesante, que incluso ya se hizo esta dinámica. Sí, claro. Y las conclusiones que sacaron por ahí los historiadores fue que a los testigos de Jehová, muy bien, salió a relucir su fundador. De los nazarenos salió a relucir su fundador. Así, de todas las denominaciones cristianas, de las sectas, salió a relucir su fundador. Y cuando se les preguntó el fundador de la Iglesia Católica, dijeron, no encontramos a nadie. ¿Cómo que no encontraron a nadie? Pues no encontramos a nadie. Así de sencillo. ¿Qué significa esto, Manzano? Significa que detrás de la Iglesia Católica está Jesús, por supuesto. Es Jesús. La Iglesia Católica tiene 21 siglos. Cierto. Los mormones, los testigos de Jehová, los nazarenos no tienen 21 siglos. Aquella iglesia que demuestre que tiene 21 siglos es la Iglesia de Jesús. Y la única iglesia que ha demostrado que tiene 21 siglos es la Iglesia Católica. Aquí hay un dato muy interesante que me encontré en cuanto a este tema que tanto nos llama. Dice que hacia el año 107, San Policarpo utiliza la palabra en el sentido de universal y de verdadera, con el significado de la Iglesia universal, y el sentido de auténtica la describe siendo obispo de la Iglesia Católica de Esmirna. Es el primer dato que hay en registros, y reconociéndose precisamente la Iglesia Católica con su maestro al frente de Jesús. Sí, mira, es muy interesante explicar también a nuestros hermanos que dentro de la Sagrada Escritura no hay mucho vocabulario que utilizamos actualmente. ¿Cierto? Por ejemplo, que alguien diga, es que la Biblia no habla de Iglesia Católica. No, ciertamente que no, pero ahí está intrínseco. Es decir, la Iglesia vio que era conveniente que este nombre fuera el que reduciera los 4 vientos porque era el indicado, así de sencillo. Igual con el purgatorio. El purgatorio no existe porque no viene en la Sagrada Escritura. Espérate, hermano, mira, lo que pasa es de que la Sagrada Escritura nos habla de un estado de vida que hace relación a un chance, a una oportunidad donde el bautizado puede purificarse todavía en el más allá. Y a ese estado la Iglesia le llama el purgatorio. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Esto se pone interesante. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente que de buena voluntad. Eso mero, ¿verdad? Me agarraste acá en el limbo, pero se pone bueno el tema, fíjate. Sí. Hay muchas preguntas que surgen acerca de esto, y curiosamente pues hay tantos documentos para documentar que creo que nos aventaríamos unos cuantos programas haciendo las referencias y la lectura de los mismos documentos, porque esto inclusive
hay documentos bíblicos que acertan en ubicar la presencia de la iglesia situada en Roma como su punto de partida, ¿verdad? Y todavía la andamos buscando. Así es, sí, definitivamente la formación es fundamental dentro de todo católico. Yo siempre he dicho que además de la misa dominical, la formación. Y hay muchos tipos de formación, ¿verdad? Algunos pues van a la escuela como Edoctus, es una muy buena opción. Con los lasallistas es una muy buena opción. Por supuesto, en las parroquias también está la catequesis, no solamente para niños, está la catequesis para adultos, están los cursos bíblicos, están los programas de radio como que tienen el objetivo de evangelizar, la evangelización que es dar respuesta a 3 preguntas, recuerden. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? ¿Y cuál es el mensaje del Señor Jesús? Esa es la evangelización, ¿va? Cuando se da respuesta a estas 3 preguntas, cuando se dice, mira, esta persona está evangelizada, esta persona sabe quién es Jesús, esta persona sabe a qué vino Jesús a la tierra, y esta persona conoce el mensaje del Señor Jesús. Que básicamente se puede sintetizar esto en el mensaje del Señor, así de sencillo. Nada más que yo por ahí hace años leí un libro y a mí me gustó como el autor decía que la evangelización era dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Quién es Jesús? Pues Dios, ¿verdad? ¿Qué vino Jesús? A traer un mensaje de salvación. Muy bien, ahora hay que checar el mensaje del Señor, que es muy amplio. Claro, fíjate que me encuentro una cita muy interesante. Para comenzar, no sabía que existía este santo, San Pacián, de Barcelona. Él dijo en el año 375, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El primero me denomina, mientras que el otro me instituye específicamente. De esta manera he sido identificado y registrado. Cuando somos llamados católicos es por esta forma, que nuestro pueblo se mantiene alejado de cualquier nombre herético. Fíjate qué interesante. Sí, definitivamente. Incluso por eso muchos definen, ¿verdad? ¿Tú qué eres? ¿Eres cristiano católico o cristiano evangelista? Ahí cambia ya. Sí. Ahí ya la pregunta es correcta, ¿verdad? Cierto. Ahí es correcta, ahora sí la pregunta. ¿Tú qué eres? ¿Eres cristiano católico o cristiano evangelista? Es decir, los dos son cristianos, sí, pero hay que definir nada más, sí. Ahí podríamos decir, tú perteneces a la verdadera iglesia, o no perteneces a la verdadera iglesia. Claro. De hecho, por ejemplo, ya ves que te platicaba en días pasados de los tradicionalistas. Sí. Esa iglesia separada, que creyeron que con Benedicto iban a hacer el numerito heroico, y que Benedicto, cuando fue prefecto de la fe, dijo que ellos estaban fuera de la iglesia, y cuando él fue papa, pues dijeron, a ver. Y te comenté en días pasados que surge en Argentina el reconocimiento de esa iglesia, la Sociedad de San Pío. Pero resulta que no leyeron bien. Es el reconocimiento constitucional. Es un proceso civil. No es un reconocimiento de la Santa Sede. Y aquí es donde, precisamente por esta estructura que la Iglesia Católica tiene, todos nos debemos sujetar a Roma, al Papa. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahorita tenemos el santo de San Charbel, muy famoso en algunos templos, que es este santo varonita libanés que se le pone listones.
Sí. Y bueno, los maronitas libanés son fieles a Roma. Claro. Son leales y fieles, obedecen a Roma. Tan es así que Pablo VI canoniza a San Charbel Sí. de Magluf. Y ¿cómo le tienen fe las gentes? Sí. Incluso hay un templo ahí en Polanco, en San Agustín, ahí en el DF, que es muy vanguardista, muy moderno el templo. Este templo ahí se le da culto a San Charbel. Fíjate que hay templos donde inclusive ya le han puesto extensiones a los brazos de San Charbel. Es una devoción muy interesante, porque ya una vez que la persona se siente que ha sido atendido su ruego, le cambian de brazo el listón. Se hacen cosas muy interesantes, propias de aquellos que pedimos que aquellos que están más cerca de Dios intercedan un poco por nosotros. Sí, por supuesto. Los santos, hay que dejar bien claro, no son Dios. Los santos son seres humanos que vivieron la palabra de Dios, la practicaron, vivieron el Evangelio, y nuestra fe nos dice, por supuesto, que por ser seres humanos que vivieron la palabra, están en el paraíso. Si Jesús se llevó al paraíso al ladrón arrepentido, si se llevó al ladrón arrepentido al paraíso, imagínense, con mayor razón se llevó a estos hombres. Allá están en el paraíso, en el reino de Dios. Están vivos y desde allá pueden orar por nosotros. Muchos creen que el que hace el milagro es el santo. No, la dinámica es el santo desde el reino de Dios en toda su plenitud. Le pide a Dios, le ruega, hace oración por nosotros. O sea, por eso está aquella frase que dice, ¿verdad? Cuando Dios no quiere, ni aunque los santos quieran, ¿verdad? Así es. Es decir, sí es una gran ayuda, por supuesto. Nosotros queremos mucho a los santos, son nuestros héroes, son testimonios de vida, y por supuesto la dinámica es interesante, son intercesores, les pedimos que hagan oración allá desde el cielo, ahí están más cerca del Señor ellos. La vida de los santos nos da bastante, y han sido hombres, mujeres, que pues con toda la fragilidad humana, sin embargo nos enseñan cómo entender el Evangelio y cómo ellos intentaron apegarse precisamente a la palabra de Dios, de tal suerte que nosotros también podemos. Esa es la esencia fundamental de nosotros como católicos cristianos, que podemos confiar en las enseñanzas que ellos nos han dejado. Vamos a escuchar otra vez a Javier, que nos tiene otro canto para compartir. La presencia del Señor se siente aquí. La mano del Señor comienza a bendecir. En tu presencia hay gozo y plenitud. Tu presencia, Señor, se siente aquí. Tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, libera. Tu presencia, Señor, es algo sin igual. Tu presencia, Señor, se siente aquí. La presencia del Señor se siente aquí. La hermosura del Señor comienza a bendecir. En tu presencia hay gozo y plenitud.
siente aquí. Tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, libera. Tu presencia, Señor, es algo sin igual. Tu presencia, Señor, se siente aquí. Vamos a la pausa y regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Así es. Fíjate que, como me pongo a leer, soy vicioso de la lectura y en un ratito me quemo tantas cosas, Jesús bendito. Estaba leyendo el credo de los apóstoles. Es el mismo, es el cortito. es el mismo que seguimos diciendo hasta nuestros días y que curiosamente no todos lo pueden decir. Desde los nicolaitas, que fue una separación que hubo en la iglesia primitiva, se dice, hasta, fíjate, el primer movimiento fuerte de separación de la iglesia se da en el siglo XVI, con Martín Lutero. O sea, antes seguíamos siendo una y verdadera. O sea, la referencia que haces hace rato acerca de ¿quién fundó cada iglesia? Sí, claro. Pues todo va a ser del siglo XVI para acá. Hasta como comentaba hace rato, los lefebvristas, el fundador de la Sociedad de San Pío. Sí. ¿Verdad? Pues es un capricho de no tener la obediencia. Como decía, es respeto, obediencia, y eran 3 condiciones para seguir y servir a la iglesia. Se me fue una. La lealtad definitivamente es fundamental, así como lo hizo San Francisco de Asís. San Francisco de Asís en sus tiempos quería la renovación de la iglesia. San Francisco de Asís veía que algunas cosas estaban mal en su iglesia que él amaba, y por supuesto él le fue leal. Sí. Fue leal. No pasó así con Lutero. Lutero, por supuesto, también sabía que había unas cosas que no estaban bien. Sin embargo, pues Lutero le dio la espalda a su iglesia, empezó a hablar mal de ella, en vez de luchar porque las cosas se reestructuraran, en vez de luchar porque hubiera mejorías dentro de la iglesia. Así debe ser. Y es que recordemos, Alberto, que la iglesia es santa porque fue instituida por Jesús. No es santa por las buenas obras de la Madre Teresa de Calcuta, por las buenas obras de San Agustín, por las buenas obras de San Francisco de Asís. Es santa porque fue instituida por Cristo, pero también tiene esta condición, o sea, está constituida por seres humanos y el pecado es una realidad. Cierto. Es una realidad. Pero bueno, hay quienes tienen sus propias motivaciones. Aquí entre lo que estoy quemándome ahorita, un José Smith en el siglo XIX funda la iglesia mormona. Nada más tenía 27 esposas. ¿Cuántos? 27. Poquitas. Pues tenía que tener bastantes contribuyentes para poderlas mantener. Muy poquitas. Óigame, ¿no? Así es como nos confundimos. Recuerdo unas amistades que decían que en cierto templo llegaba la gente con el agua de no sé quién. Y a ver, los que traen 1,000 pesos o más para donar, pasen por este lado.
Los que traen 200, pues por este otro lado. Bueno, los que no traen, pues aunque sea, asómense tantito para qué. Oye, no, si la iglesia no es un negocio, no es una empresa familiar, es una empresa, es la empresa de Jesucristo. La empresa de Jesucristo que nos dijo qué hacer y cómo hacer. ¿Qué te parece si le damos chancita de otro canto a Javier? Vamos a ver. Se va a inspirar. Y yo mientras aquí le empiezo charala, 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 la, la. Ahí viene. Gracias yo quiero darte por tu amor y tu luz, por tu cuerpo y por tu sangre, que por mí ofreciste tú. Gracias yo quiero darte por tu amor y tu luz, por tu cuerpo y por tu sangre, que por mí ofreciste tú. Sáciame, Señor, lléname más de ti, que tu vida conduzca mi vida siempre, mi Dios. Siempre, mi Dios. El camino es difícil y pruebas enfrentaré con tu fuerza y con tu gracia. Siempre adelante saldré. Sáciame, Señor, lléname más de ti, que tu vida conduzca mi vida siempre, mi Dios. Sáciame, Señor, lléname más de ti, que tu vida conduzca mi vida siempre, mi Dios. ¿Cómo se llama nuestro Javier? Sáciame, Señor. Sáciame, Señor. Pues pedimos al Señor que nos sacie, porque realmente, afortunadamente, Padre Arturo, nada está perdido en esto. Entre todo lo que tenemos por aquí para reflexionar, hay una obra muy importante del Papa Juan XXIII, que es establecer el Secretariado para la Unión de los Cristianos, y en la que permite precisamente que las diferentes iglesias
vayan buscando los puntos de unión con la fuerza del Espíritu Santo. Y esto nos va, en algún momento nos tiene que ayudar a reencontrarnos como iglesia universal a todos. Sí, definitivamente es la idea, y me parece a mí ya muy propicio aterrizar el tema en una pequeña síntesis, recordarles a todos ustedes que los católicos somos cristianos, no se nos debe de olvidar. Todos nosotros los católicos reconocemos a Jesús como nuestro pastor, nuestro salvador, nuestro Dios. Todos nosotros católicos definitivamente debemos de tener esta conciencia de que somos cristianos, no se nos debe de olvidar. El católico cree en Jesús, lo reconoce como Dios, y dentro de esta dinámica, pues la iglesia que es una, tiene la misión de seguir el mensaje del Señor Jesús, tiene la misión definitivamente de proseguir con esta misión de Dios Padre que le encomendó a Jesús y que Jesús le encomienda a su iglesia, a esta institución que es una nada más. Recuerden que el Señor Jesús ama la unidad, y todo aquel que de repente sale con alguna cosa rara de que tuve un sueño y que quiere poner un templo, lo único que va a hacer es perturbar la unidad de los creyentes en Cristo Jesús. Es todo lo que va a hacer. Algo que Jesús ama y quiere, aquel que construyó un templo a su antojo, a su capricho, pues va a perturbar la unidad, va a perturbar este amor. Y pues nos dio mucho gusto que nos han escuchado. Nos vemos el próximo jueves. Dios los bendiga. Todos tenemos que trabajar. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la